¿Qué diferencia a un verdadero cristiano de un cristiano religioso, o es más, de aquellos a quienes nunca les ha resplandecido la luz del Evangelio, pero que asisten a una iglesia? Quédate por los próximos minutos. Hoy estudiaremos en nuestro devocional de Vida Nueva la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7 y estaremos leyendo los versículos 8 al 12. El apóstol Pablo nos enseñará entonces cuál es el fundamento para que una iglesia pueda ser transformada, para que los creyentes puedan crecer y madurar y demostrar que son verdaderos cristianos. Vamos a leer entonces Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 12. Dice la palabra del Señor: si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo, han demostrado su inocencia en este asunto. Así que a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. El apóstol Pablo escribió una primera carta a los Corintios en los cuales los exhortó de una manera fuerte por causa de ser permisivos con el pecado de algunos dentro de la comunidad, pero también los exhortó porque ellos no le habían hecho respaldo, no lo habían defendido, no habían argumentado en contra de los falsos maestros que venían persuadiéndoles a escuchar otro evangelio. Y también habían puesto en duda el ministerio del apóstol Pablo. Por eso Pablo menciona en los capítulos anteriores que siente mucho dolor porque aunque él ha sido sincero y los ama de todo corazón, los corintios, la iglesia en Corinto, no había respondido de la misma manera. Pero ahora sucede algo maravilloso. Pablo dice: si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. El apóstol Pablo intenta redimirse, pero no como quien se excusa por un error o por una injusticia que haya cometido. No, lo hace como quien usó su autoridad apostólica con firmeza. Usó el tono fuerte que la situación ameritaba, pero lo hizo con gracia, lo hizo con el amor del Padre, para procurar tocar el corazón de la comunidad en Corinto. El resultado fue el esperado. Cuando vamos al versículo 10, el apóstol Pablo dice: su tristeza los llevó al arrepentimiento. Es la tristeza que Dios quiere producir en aquellos que han sido exhortados, aquellos que han recibido la exhortación, la palabra, la escuchan y la palabra empieza a producir en ellos un verdadero cambio. Produce arrepentimiento, esa palabra metanoia en el griego, que es un arrepentimiento el que lleva a un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de vivir y conduce directamente hacia la salvación del creyente. El arrepentimiento genuino es un arrepentimiento que pasa más allá de las lágrimas. Hay gente que en medio del pecado y cuando es confrontado con su pecado, lo único que hace es justificar su pecado, justificar el motivo por el cual está haciendo murmuración, está generando crítica, está generando división, etcétera, etcétera. Pero no hay un verdadero cambio en él o en ella. La palabra metanoia hace referencia a los que definitivamente
piensan, meditan y el Espíritu Santo actúa en ellos para un cambio genuino. El apóstol Pablo dice que de esa tristeza no hay que arrepentirse. Pablo sabe que el dolor causado ha producido un efecto transformador en ellos. Esa tristeza proviene de Dios, esa que provoca arrepentimiento en nosotros. Hay otra tristeza que proviene del mundo, es esa tristeza falsa, es un remordimiento circunstancial, es el susto de haber sido descubiertos en algún pecado, en alguna condición pecaminosa y del cual queremos ocultarnos, tal como lo hizo Adán y Eva cuando fueron descubiertos en su pecado en el jardín del Edén. La vergüenza que trae el remordimiento no produce el verdadero arrepentimiento que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero aquellos que realmente han sido redarguidos en la exhortación de su pastor, de los líderes de la congregación, de hermanos maduros en la fe, y que han dispuesto a hacer un cambio decisivo en sus vidas, por causa del poder del Espíritu Santo obrando en ellos, son aquellos que se convierten en verdaderos cristianos. Son aquellos que logran madurar, crecer, ser transformados y trascender. El versículo 11 es clave para entender esto. Fíjense, dice el apóstol Pablo, en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse. Noten lo que el apóstol Pablo llegó a sus oídos, la transformación genuina de los miembros de la congregación en Corinto. Qué indignación que ellos sintieron cuando fueron confrontados y esto trajo cambio en ellos. Qué temor, qué anhelo, qué preocupación, dice el apóstol Pablo. Qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Amados, hoy hay muchas congregaciones en las cuales los líderes, los pastores, están buscando afanosamente estrategias para procurar cambios y compromisos entre los asistentes a la comunidad. Algunos los veo desesperados, enfocados en el templo como eje de actividades. Buenos auditorios, un buen sonido, se preocupan porque se habla de excelencia en el servicio, haciendo tal vez referencia a que todo tiene que estar muy pulcro, como si esto fuera la verdadera santidad. Otros hablan de carismas. Hay lugares donde se habla de sanidades, prodigios, milagros, liberaciones, encuentros de libertad, encuentros de una cosa y de la otra, pero los miembros de la congregación siguen en el mismo comportamiento, como dando vueltas al desierto. No hay transformación, no hay crecimiento. Los más conservadores hablan de sola escritura, pero se están secando muchas de estas comunidades. Hay otros que apelan a las profecías, a infundir temor entre los asistentes, a hablar de maldiciones y dejan el lugar o la comunidad. Paradójicamente son lugares que uno ve muy llenos, pero nota que es por un temor a salir del lugar. Mira, de acuerdo con lo que estamos leyendo, ninguna estrategia de crecimiento para la congregación, de procurar maduración y transformación entre los miembros de la comunidad, podrá lograrse mientras se evite disciplinar, corregir, exhortar a los hermanos que están en pecado, a los que asisten a la congregación con actos y vida de pecado. Hay iglesias que están haciendo ayunos, vigilias, tiempos de oración por semanas, por meses. Sin embargo, aunque uno los ve haciendo su mayor esfuerzo, no hay cambios en la membresía. ¿Sabes por qué? Porque mientras exista rebeldía en nuestros corazones, mientras existe orgullo en nuestro ser, mientras haya dureza en el corazón de los asistentes a la comunidad, no habrá un crecimiento ni una madurez congregacional. Y esto tiene que venir de parte del liderazgo, un mover en el cual la palabra y la vida de comunidad
procuren apuntar en la misma dirección. El apóstol Pablo lo mencionaba anteriormente, límpiense y sean santos. El apóstol Pablo nos enseña entonces algo que la escritura ya mencionaba en Proverbios capítulo 3, el versículo 12. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Dios nos ama tanto que necesita corregirnos, disciplinarnos, pero todo lo que Dios busca cuando procura corregirnos y aplicar disciplina es para nuestra salvación. Es para que procure eso que llegó a la iglesia de Corinto, esa transformación, ese entendimiento, esa madurez. Amados, ¿cómo respondemos ante el llamado de atención, ante la disciplina en la congregación? De nuestra respuesta, de cómo tú respondas hoy a la exhortación de tu pastor, de tus líderes, de los hermanos maduros, está claro si eres un verdadero discípulo de Cristo o un religioso más que asiste a una comunidad. Hoy muchos religiosos están cazando promesas. Hoy muchos religiosos están buscando devocionales motivacionales, muy cortos, donde simplemente les cuentan una historia y les animan a ser mejores, sin una transformación genuina. Muchos no quieren ser confrontados con su pecado y mucho menos cambiar. Eso impide que podamos madurar y esto se transmite a la congregación donde asistimos y entonces impide que la comunidad crezca, madure e impacte su ciudad. Pastor, no lideres la congregación con el ánimo de agradar únicamente a los asistentes. Tenemos que volver a la Escritura para exhortar, para corregir, para disciplinar, también para animar y consolar, pero siempre con la verdad y con la gracia que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y hoy el apóstol Pablo a través de este devocional. Que nuestro buen Dios nos ayude a crecer y a madurar y a soportar la disciplina, porque así como un padre ama a su hijo y lo disciplina, así hace Dios con nosotros. Recuerda, mi nombre es Iván Bonilla. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos un correo a ccvidanuevacolombia@gmail.com. Nos veremos en el próximo devocional.